Ya estamos en una fecha donde tarda en oscurecer, ¿eh? Todavía estamos en la tarde. Si podemos buscar en nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 10. Curiosamente, hoy les voy a hablar unos cuantos minutos acerca del árbol de Navidad y el árbol de la cruz. Y ahí vamos a estar ocupándonos en la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 10. Dice la palabra, versículo 8. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, y en la tierra de Sinar. Aquí, hermanos, aparece un hombre que se llama Nimrod. Ese nombre significa el rebelde, el opositor a Dios. En otras palabras, Nimrod se paró en la vereda de enfrente de Dios e intentó hacerle guerra. La Biblia informa que fue el hombre más poderoso en la tierra, quizás el primer poderoso, y dice que era un vigoroso cazador. Alguna vez explicamos cuando ponemos la lupa sobre esta frase, vigoroso cazador. No era un cazador de fieras salvajes, sino que era un cazador de almas. Recuerden eso, era un cazador de almas. Sabía cómo cautivarlas, sabía cómo dominarlas. Este hombre llegó a ser poderoso y fue uno de los protagonistas de lo que cuenta el capítulo que sigue, el capítulo 11, de la construcción de la torre de Babel. El propósito de esa torre, y ahí estaba el enfrentamiento que él tenía con Dios. Él dice, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y allí él juntó por primera vez en la historia el poder político, el poder económico y el poder religioso. Y cuando juntó esos tres poderes, el político, el religioso y el económico, pretendió llegar al cielo. Dios envió su juicio, fue una confusión de lenguas. Esa obra no prosperó. Eso es lo que en la historia quedó registrado como el primer nuevo orden mundial. Un orden pagano opositor a Dios. En los días que vivimos muchas veces usted va a escuchar una frase como esa, el nuevo orden mundial. Como está guiado por el diablo, no es más que un gran desorden mundial. Y así está el mundo que vivimos. Pero este hombre, Nimrod, muchos hablan acerca de él y dicen que el formato de la torre de Babel era un símil de lo que es el árbol de Navidad. La torre de Babel era un sistema de culto opuesto a Dios, porque cuando Noé salió del arca, Dios le dio la orden que se esparcieran por la tierra y se multiplicaran, pero Nimrod dijo, quedémonos aquí, hagámonos de un nombre y hagamos esta torre. El rebelde, el opositor a Dios. La historia, hermano, no la Biblia, la historia nos habla que su madre se llamaba Semiramis. Su madre fue reina aquí de Babel y de estos reinos que él creó. Y con el tiempo, la madre y el hijo pasaron a ser un matrimonio, una relación incestuosa. Y esto, hermanos, la madre de él, Semiramis, era su nombre. Ella fue la fundadora de las religiones de misterio, de la cual el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, cuando habla de aquella mujer sentada sobre muchas aguas, dice que esa es Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Las religiones de misterio, el ocultismo,
la relación con el satanismo, todo eso se cultivó en aquellas primeras generaciones, desde Babel, Babilonia, porque esa palabra Babel significa confusión. Y allí surgió todo eso, y hasta el final de la historia, lo que está por delante de nosotros todavía, ahí está Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Ahí fue su origen, en Génesis capítulo 10. Y todavía en el futuro se va a seguir desarrollando esa religión de oscurantismo que la Biblia le llama Babilonia. Nimrod murió. Hay muchas versiones, hay mitos y hay leyendas, y a veces es muy difícil seguir el hilo. Las historias tienen matices. Eso quiere decir que a veces no podemos hablar con precisión porque hay un dato que se contrapone a otro y es muy difícil hilvanar la historia, pero esta es la síntesis. Lo que es cierto que Nimrod, el hijo, llegó a ser el esposo de su madre. Pero un día Nimrod murió. Y entonces su madre, en su estrategia religiosa, dijo que Nimrod se transformó en el sol. Fue al cielo y se transformó en el sol. Y un buen día su madre dijo que un rayo de ese sol, de su hijo, la dejó embarazada. Y esa historia fue corriendo por los siglos. Y los romanos fueron los que potenciaron esa historia. Y ellos fueron junto con los griegos los que adoraron al dios Mitra, que era el dios Sol, también conocido con el nombre del dios Helios. Y la celebración, cuando se terminaba el tiempo de oscuridad y comenzaba el solsticio, aparición del dios Sol, eso fue un 25 de diciembre. No voy a entrar en todos los detalles de estas cosas porque quiero enfocarme en lo que es un terreno firme en la Biblia. El hijo de Nimrod y Semiramis, su nombre fue Tamuz. Y ese es el terreno firme que vamos a pisar hoy, porque Tamuz sí aparece en la Biblia. Y Tamuz representaba este sistema de culto que Dios prohibió. Semiramis dice que ella tuvo un sueño cuando murió Nimrod y vio un árbol seco, un tronco seco. Y de pronto ese árbol comenzó a reverdecer, a cobrar vida. Y entonces desde ese tiempo hasta nuestros días, el árbol tiene que ver con la fertilidad. De un tronco seco nació un árbol verde y eso habla de la resurrección y habla de la eternidad. Esos simbolismos son los que la gente pone en estas fechas en su casa a través de un árbol. Pero bien, ahí está la historia. Dice que Tamuz fue muerto por un jabalí, otros dicen solo una bestia salvaje, otros son más específicos. Como les dije, las historias tienen algunos matices, pero a este sistema de culto, porque esta fue la primer trinidad satánica que conocimos en la historia, la madre Semiramis, Nimrod el padre, Tamuz el hijo. Y eso comenzó a ser adorado. Y aún el pueblo de Dios cayó en esa trampa. Y Dios tuvo que levantar su palabra y marcar la doctrina. Y la primera pasaje que vamos a revisar hoy es en el libro del profeta Jeremías. Si puede ir un momento ahí. A Jeremías, el capítulo 10. Y ahora cuando comenzamos a leer, usted trate de asociar lo que vamos a leer con lo que se vive en estos días, en esta semana que estamos transitando. Hoy, ¿cuánto es? 21 de diciembre, ¿verdad? Muy bien. Ahora cuando leamos Jeremías, porque estoy seguro que para la mayoría de ustedes este texto lo van a ver por primera vez. Y como dije, vamos a ir asociándolo con lo que está pasando en nuestros días aquí, en Buenos Aires y sus alrededores. ¿Listos, hermanos? Jeremías, el capítulo 10. Dice la palabra de Dios, verso 1, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. Y ahora ponga atención a esta frase. Dice, no
aprendáis el camino de las naciones. Otra vez, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y ahora ponga atención a este texto. Dice, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanzas de vanidades es, ¿qué cosa dice? El leño. ¿Qué es un leño? Una rama, un tronco, un árbol. Y ahí vamos al principio, hermano. Lo primero que dice, hermano, es esto. No aprendáis el camino de las naciones. Israel era el pueblo de Dios. Todo el resto de las naciones forman parte de lo que conocemos como el paganismo. Y el paganismo tenía sus religiones y sus sistemas de creencias. Pero lo que venía de los babilonios era un culto que ellos hacían a la luna, a las estrellas y al sol. Y entonces Jeremías dice aquí en el versículo 2, dice, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Es decir, que en el sistema de creencia de ellos estaban atribuyéndole poderes al sol, a las estrellas y a la luna. En otras palabras, Jeremías dice, no se asusten de los eclipses, no se asusten de las lunas rojas o de las lunas de sangre, no se asusten de las estrellas fugaces que transitan en el cielo, no se asusten de los meteoritos. En otras palabras, es lo que él está diciendo, dice, de las señales del cielo, no tengan temor. Porque después ya hemos leído, él dice, ténganle temor a Dios. Porque en las creencias estos pueblos se rendían a estos astros. Los babilonios, hermanos, los descendientes de Nimrod y Semiramis, ellos se sentían dueños de una cultura que era superior. Y Jeremías le dice, eso es vanidad, eso es infatuidad. Ya después voy a explicar ese término, lo que es. Y entonces, hermanos, la confianza de ellos estaba en el ídolo. Ellos iban al monte y traían un árbol, un leño. Y ellos fueron los primeros que acostumbraron a presentar los símbolos semejantes a los de nuestros días. Esas, ¿cómo llamarle? Bolitas, pelotitas que cuelgan en los árboles. Para ellos ese era el significado del sol, del Dios que ellos adoraban. Recuerden que en la creencia de ellos estaba de que Nimrod se había transformado en el sol. Era una deidad, estaba puesto como el sol. Y ahora dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, que los artesanos con buril, clavan ahí, firman el árbol, con buril trabajan, lo adornan al madero y luego van y le rinden culto. ¿No es esto lo que se ve en nuestros tiempos? Y ahí, hermano, esas son las primeras informaciones que tenemos en la palabra de Dios. Un árbol, una madera recubierta con luces, con adornos. Y ellos acostumbraban lo mismo que se hace en nuestros días, en hacerse regalos y en presentar las ofrendas delante del árbol. Hay toda una doctrina en el Antiguo Testamento que yo no me voy a ocupar hoy, pero habla de los cultos que se hacen bajo los árboles frondosos. Muchas veces la Biblia usa esa expresión, bajo los árboles frondosos. Ahí había
hermano, toda una práctica de idolatría, de inmoralidades, de alcoholismo. Y en algunas de esas clases de culto se ofrendaba pan, lo mismo que vemos en los tiempos como el culto de la Pachamama. Pero no voy a entrar en esos textos, solo los menciono al pasar de lo que era el sistema de culto en la antigüedad. Y Dios dice, en eso no debe creer. Eso es lo que hacen las naciones, es el camino que recorren las naciones paganas. El pueblo de Dios, el Hijo de Dios, no puede ser parte de ese sistema religioso de adoración y de oscurantismo. Un leño traído ahí, otra vez, versículo 6 leemos, Jeremías 10, verso 6. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Eso debe ser donde se para un creyente, un hijo de Dios. Grande es Dios, solamente lo reconozco a Él. Yo solamente reconozco su poderío. No me rindo, no me entrego a ese sistema de culto, el camino que andan las naciones. Y el versículo 8 dice acá, dice, todos se infatuarán y se entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Es decir, que el leño tiene un mensaje, ese árbol tiene un mensaje y lo que enseña son vanidades. El resultado de la palabra vanidad tiene que ver con vacío. Y ahí está, hermano, un culto idolátrico. La palabra infatuado que aparece ahí significa dejarme llevar por una pasión. Una persona apasionada no razona, no piensa. Un apasionado del fútbol, un fanático de un equipo del fútbol, hace tonterías, se sube a un camión, se cuelga de un puente, se sube al alambrado, hace cosas, locura, porque lo domina la pasión. Y ese sistema de culto, se infatuaron, se dejaron llevar por una pasión. Todo ese sistema de culto no era algo razonado, sino que ellos se dejaban llevar. Pero la palabra infatuado está ligado a un término que nosotros conocemos más, que es la palabra engreído. Un engreído, alguien que se siente superior. Está ligado a la palabra soberbia, en la palabra vanidad. Estaban envanecidos en ese sistema de culto. Entre paréntesis le menciono que en Apocalipsis habla de una iglesia de Tiatira. Y dice que ellos que se creían, aquellos que tenían el culto a Jezabel, dice que ellos lo que practicaban era porque descubrieron las profundidades de Satanás. Eso es dato al pasar. Un sistema de culto sin el Dios de la Biblia es algo basado en la soberbia, en la vanidad, en una pasión descontrolada. Empezamos a ver los primeros pasos sobre el árbol y el culto idolátrico. Ahora nos vamos a mudar al libro de Ezequiel. En Ezequiel, el capítulo 8. Ezequiel, el capítulo 8. Y vamos a poner la atención en el versículo 13. Ezequiel, el capítulo 8 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Me dijo pues, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando, ¿a quién? A Tamuz, del que hemos hablado, del hijo de Semiramis y supuestamente de Nimrod. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban, ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente.
Ahí está el sistema de culto del dios Sol. Nimrod se había transformado en el Sol. Tamuz era la reencarnación de Nimrod, según la creencia de ellos. Y ahora ese sistema de culto idolátrico, oscurantismo, satánico, entró en la casa de Dios. Y Dios le dice a su predicador, observa porque verás abominaciones mayores que esta. Dice que estaban endechando a Tamuz. Esas son canciones melancólicas, canciones tristes. Cuando se hace con endechas puede ser con lágrimas. Es decir, que gente que estaba sintiendo y sufriendo en ese culto de recordación a Tamuz. Y de pronto 25 hombres postrados y estaban adorando al sol en la casa de Dios. ¿En cuántas iglesias aún bautistas fundamentales? Está el arbolito ahí. Y está Papá Noel con su panza y con sus regalitos. Y aún los predicadores más famosos dentro de los fundamentales toleran ese sistema de culto. Todos los años hay debates y peleas y cosas. Pero lo que yo sé, que ese arbolito no es de la Biblia, ni es un símbolo para recordar a Jesús, ni es un símbolo que identifica el cristianismo en ninguna etapa de la historia humana. Como nosotros somos bautistas independientes y creemos en la libertad de conciencia y cada uno es libre de hacer lo que quiera, que esos predicadores hagan eso y pongan sus arbolitos y sus Papá Noel, Santa Claus, Santa Claire, no sé qué nombre más le ponen, que hagan lo que quieran. Pero eso no tiene fundamento en la Biblia. Y ellos piensan que eso es inofensivo. Y ya vamos a ver que la Biblia nos enseñará que no es inofensivo eso. Y entonces aquí tiene, un poquito más, capítulo 6 de Ezequiel, versículo 13. Ezequiel capítulo 6, versículo 11 a 13, disculpe. Ezequiel 6, verso 11 dice, así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tus pies. Así, todo es como un estilo de danza, ¿no? Y di, ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia y el que esté cerca caerá a espada. Y el que quede y sea asediado morirá de hambre y así cumpliré en ellos mi enojo. Ahora ponga atención, verso 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso. ¿Se acuerdan que le hablé de eso? Árbol frondoso. Y debajo de toda encina espesa, lugares donde se ofrecen incienso a Dios. ¿Dice a Dios? A los ídolos. Y el árbol está relacionado con Dios o con los ídolos. ¿Con qué sistema de culto está relacionado el árbol? Cuando usted vea al regreso de su casa por la General Paz o en un lugar, debajo de un árbol en la noche, velas encendidas, lo que hacen la umbanda, debajo de sus árboles frondosos. Ese sistema no viene de la Biblia, no viene de la iglesia, viene del oscurantismo, viene del satanismo. Y aquí estaba la gente, debajo de todo árbol frondoso. Hermanos, cuando usted sigue otros pasajes, yo he escrito un artículo muy extenso ya hace 11 años que figura ahí en un libro que lo podemos compartir, que se llama Los lugares altos. Los lugares altos es una frase que aparece mucho en el Antiguo Testamento y en los lugares altos estaban estos árboles frondosos donde se veían las actividades más degeneradas que ni siquiera podemos imaginar. Los niveles de degeneramiento, de borrachera y detrás de cada ídolo hay un demonio. Y entonces, para que alguien no piense, dice este predicador está exagerando, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios, el capítulo 10, y empezamos a leer del verso 18 en adelante, y habla acerca de la cena del Señor, y usted va a encontrar cosas que dice que no debe comer de lo que es sacrificado a los ídolos, porque lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Y luego dice, y ustedes no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
¿Y dónde se sacrificaba a los ídolos? Bajo los árboles frondosos. El sistema de culto de los lugares altos del Antiguo Testamento. Ahí el tema es bien amplio. Yo traté de ponerle algunos textos que no son muy usados, que no son tan conocidos. Pero aquí hay un sistema idolátrico, aquí hay un culto idolátrico. Y esta clase de práctica, Dios la rechazó. Todo esto relacionado con los árboles y todo. Y ahora aterrizamos aquí en Buenos Aires. Todos los años, el 8 de diciembre, hace unos días atrás, todos empezaron a desempolvar sus viejos arbolitos. En las casas comenzaron a decir, ya hay unos más modernos, unos que se ensamblan y hay otros así, ya hay, y estos salen tanto, pero tenemos la tarjeta, podemos pagar y hay que iluminar la casa y hasta en el edificio que yo estoy hay un arbolito ahí. Como creo en la libertad de conciencia, no sé quién pone ese arbolito ahí, pero me da ganas de patearlo ahí. Es chiquito ese, pero hay otros que son tremendos, hermanos. Y hermanos, empiezan a poner sus árboles porque el 8 de diciembre en la Argentina celebran el Día de la Virgen. Y entonces ahí empieza una actividad espiritual que termina el 6 de enero, que es el Día de los Reyes para la religión romana. Entonces están casi con un mes, con un ídolo instalado en el living de su casa. Porque a ese ídolo, ese arbolito con forma de pino, y a veces son pinos verdaderos, la gente va y le hace oraciones. En las familias van y le hacen promesas al arbolito, y van y ponen los regalos que supuestamente vendrá Papá Noel en la chimenea, y un montón de historias se tejen así. Pero el protagonista es el arbolito. El arbolito es el productor de la alegría. Si no hay arbolito, no hay alegría en el hogar. Y cuando instalan el arbolito, empiezan a abrir puertas para ver una actividad de demonio en los hogares. ¿Y por qué no hay paz en esos hogares? ¿Y por qué hay tantos conflictos? Y ahí está el arbolito. Entonces la gente dice así. Las familias ponen el arbolito y dicen, ahora vamos a respetar el espíritu navideño. Recuerde esa frase que usted la habrá oído en los últimos días, el espíritu navideño. Y entonces en el espíritu navideño empiezan, hermanos, a escucharse cánticos, como uno de los que nosotros conocemos y hemos cantado alguna vez en la iglesia, Noche de Paz. Entra un shopping, noche de paz. Ahora ya, noche de paz, por todos lados. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor y habla ahí. Villancicos le llaman a este estilo de cantos que usan. Y entonces todos los lugares, en las empresas y todo se empieza a respirar aires navideños, espíritu navideño. Aquellos que no se quieren, que no se soportan, que no se pueden ver, empiezan a abrazarse, porque hay que respetar el espíritu navideño. Todo sea por el espíritu navideño. Aquellos que no pueden convivir durante el año, ahora se ríen juntos. Y hasta lloran juntos, se emocionan. Y se perdonan unos a otros. Y dice, vamos a invitar al tío, pero el tío ese, y vamos a invitar a la tía, pero la tía se descontrola, se emborracha, baila sobre la mesa. No digan nada, no digan nada. Ahí hacen en las familias para sepultar sus rencores, sus envidias y sus odios. Hacen sus pactos de no agresión, sus pactos de paz. Todo sea por el espíritu navideño. ¿Quién es el protagonista ahí? El arbolito es el testigo. El arbolito. Ahí está, como testigo de toda esa mugre que se esconde debajo de la alfombra, de toda esa hipocresía, falsedad de familiares que no se pueden ni ver, pero ahí van a comer su pollito juntos, su lechón, su turrón, su panetón, lo que sea. Pero detrás de esto el diablo moviendo los hilos. Hay dos palabras, una no la usamos tanto, pero es la palabra mercadotecnia. Es la misma palabra que en inglés le llaman marketing, mercadotecnia.
porque detrás el diablo está haciendo sus negocios. El marketing, la mercadotecnia, es lo que moviliza a la gente para promover sus productos, para hacer crecer sus ventas, para llegar a más gente. Y en los días del espíritu navideño, las tarjetas de crédito explotan. Esto lo pago con tarjeta. 12 cuotas, 24 cuotas y así. Y empiezan a endeudarse. Y también, hermanos, allí empiezan a gastar mucho dinero. Todo el mundo gasta. Hasta los miserables gastan en la Navidad. Sacan sus ahorros y se ponen ahí generosos, y los tíos le regalan plata a los sobrinos y los abuelos a los nietos y todo eso, y aquello es algo comercial. Hay otro culto comercial. ¿Y Jesús dónde está? ¿Quién nombró a Jesús? ¿Dónde está Jesús? Porque la única Navidad que hay, la verdadera, la de la Biblia, es acerca del nacimiento de Jesús. Pero ya hablamos del árbol, hablamos de la música, hablamos de los alimentos, de la bebida. Usted va a traer la bebida alcohólica, usted trae la gaseosa, tú traes la soda, usted trae el pan, y toda una organización familiar para un evento satánico, para ocultar la hipocresía, los odios y todos, bajo el espíritu navideño. ¿Dónde comenzó todo? Un árbol. Un árbol. Desde el fondo de la historia, desde Babilonia hasta nuestro tiempo. Y lo peor de todo, que sobre ese árbol, ¿qué hay en el extremo del árbol alto? De 5 puntas, que es la estrella del satanismo. Y ahí está Satanás vigilando la actividad familiar. No agrego más que eso, porque yo sé que va a haber predicado, esto es un exagerado, que no sé qué más. Pero hubo un hombre, tenía otro nombre más difícil de pronunciar, voy a pronunciar el más fácil, era Anton LaVey, un hombre que murió en el año 1997. Cualquiera de ustedes, al terminar la reunión, otra vez, al terminar la reunión, no ahora, ponga ahí la Biblia satánica, así, de Anton LaVey. Y en la tapa de la Biblia va a encontrar la estrella que aparece sobre los pinos en las casas. Podría hablar mucho de ese hombre. Él murió en el año 1997. Pero ahí está, Satanás instalado en el living de la casa. Y la gente alegre con sus sidras y champanes, con sus vinos multicolores, sus turrones, sus panetones y sus cosas. Las películas navideñas, los milagros navideños, esas películas llenas de nieve, y acá estamos muertos de calor, pero la gente igual. La Navidad. Todo ese ritual, hermano, el arbolito, los pesebres y todas esas cosas, es parte de un ritual pagano que algunos creyentes con buenas intenciones quizás, o no sé con qué intenciones, barnizaron, maquillaron una fiesta pagana y dicen, esto es cristiano, no sé lo que hace el mundo, nosotros vamos a recordar a Jesús, y se pelean los pastores y las iglesias y todo eso. Pero cuando el Señor Jesús nació en un pesebre, ahí no había ningún arbolito ni había ninguna de esas cosas. No estaba Papá Noel, no andaban los renos y esas cosas. Podría hablar yo de los presentes, de los magos, del oro, del incienso, de la mirra, del significado de eso. Podría hablarle de los pastores, del mensaje del ángel, todo eso. Pero quiero decirle que esta fiesta que hoy vive el mundo, porque en el mundo entero la celebran, fue un invento de la religión católica, apostólica y romana, con fecha exacta, año 336 después de Cristo. Años 336 después de Cristo. Oficializaron la Navidad y pusieron todos esos condimentos del estilo de los babilonios, los romanos. Y así se expandió por el mundo. 27 de noviembre, hace menos de un mes atrás, el alcalde Manfred Reyes Villa, ¿le suena ese nombre? De Cochabamba. Inauguraron allí, hermanos, en el cerro de San Pedro, frente al Cristo de la Concordia,
un arbolito navideño, con el orgullo de que es el más alto de todo Bolivia, 42 metros de alto. 27 de noviembre, 7 millones de focos, de luces, recordando al Dios Sol y todas esas cosas ahí, por todo Cochabamba. Y días después en Quillacollo se hizo otro, no tan grande como eso. Pero a la semana que siguió, Iván Arias, alcalde de La Paz, se ve que no tenía información. Él dijo, aquí vamos a poner, en la plaza Sórzano, dice aquí el arbolito más grande, 36 metros de alto. Pero el otro tenía 42, el Cochalo. Y ahí pusieron un pesebre con personas y animales hasta de 6 metros de alto en La Paz. Y la multitud se agolpó para el espíritu navideño. Y empezaron a rendir cultos. Tiene que leer Romanos capítulo 1, cuando dice que cambiaron la imagen de Dios por la imagen de animales, de reptiles, de cuadrúpedos y de todas esas cosas. Pues por ahí pasa la cosa. El arbolito de la Navidad. Esto es una super síntesis lo que les estoy presentando. Pero a mí me interesa mucho el árbol de la cruz. Y la verdadera Navidad en la Biblia comienza. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas. Yo puedo citar eso de memoria, pero algunos que ustedes que no conocen el texto, este es el corazón del relato de la Navidad. Para los que no saben, hay solamente 2 relatos acerca de la Navidad en la Biblia. El primer relato está en Mateo capítulo 2, que es cuando habla de los magos que vinieron del oriente y encontraron al niño en el pesebre. El segundo relato de la Navidad está en el Evangelio de Lucas capítulo 2, donde los ángeles ahí animan a los pastores y todo eso. Pero solamente el texto que describe el corazón de la verdadera Navidad, de la única Navidad, la que sale de la Biblia, es esta. Evangelio de Lucas, el capítulo 2 y el versículo 11. Les leo el 10 también, les leo el 10 para que comprendan mejor. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el mensaje de la Navidad, es el mensaje que el ángel dijo, les doy nuevas de gran gozo, noticias que van a desatar el gozo, y esa noticia consiste en que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Ese es el corazón de la Navidad, es el tema de la Navidad. No hay un arbolito, no hay luces, no hay nada aquí de eso. La Navidad es la presentación de Cristo como el Salvador. Y ahora que conocemos esto, hermano, nos mudamos a Gálatas, capítulo 6. Ya vamos a ir terminando, aquí nomás. Gálatas, el capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Verso 14, porque este es el árbol que tenemos que ponerle atención, este es el árbol de la cruz. La madera con la que construyeron la cruz es la madera de un árbol, el árbol de la cruz. Dice Pablo, Gálatas, capítulo 6, verso 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras le está diciendo, hay que mirar, lo importante es la cruz de Cristo. Esa cruz fue parte de un árbol, lo levantaron en el monte Calvario y hay que observar la víctima que ofrecieron en esa cruz. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el Salvador que hablaba Lucas 2:11. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y ahí estaba ofreciéndose al mundo en el árbol de la cruz, en el madero de la cruz, como el Salvador de este mundo. El mundo puede ser salvo en eso. Otra clase de arbolito va a traer ruina, va a traer condenación, desgracia. Pero el árbol de la cruz y la obra que se hizo allí por medio de Cristo puede traer bendición y salvación eterna. Dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. Colosenses capítulo 2, y ahí ya vamos a terminar, lo voy a llevar a un pasaje bien conocido.
Colosenses, un poquito más adelante de Gálatas, viene Efesios y después viene Filipenses y después Colosenses. Capítulo 2, verso 13. Estamos aquí en esto del árbol de la cruz. Verso 13, Colosenses 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El árbol de la cruz, el madero, donde fue puesto nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. En ese lugar simple, en ese madero, salido de un árbol, es donde se produjo el encuentro más maravilloso de la historia humana. Un Dios santo y el hombre pecador pueden tener ese punto de encuentro en la cruz, donde fue puesto nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y todo lo que suma esta noticia, que anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Todo ese registro histórico de nuestro pecado ha sido borrado en el día que creímos en Jesús como nuestro Salvador, en el árbol de la cruz, en el madero de la cruz. Allí Él anuló toda acusación que el diablo podía hacer contra nosotros. Toda demostración de nuestro pecado que el diablo podía hacer no tiene efecto. La obra en la cruz fue completa. Pues mi invitación es muy simple. Que la gente no esté mirando un pino luminoso, que pueda contemplar la cruz de Cristo, donde murió el Señor para ser nuestro Salvador. La Navidad y su arbolito y el árbol de la cruz es la salvación para el hombre. Cuando la gente escucha que hablamos de esta manera o en este tono, piensan que somos aguafiestas, que somos gente amargada. Y la intención no es amargarle a nadie, ni tampoco es de condenar a nadie, sino que la intención es solamente ayudarle a abrir a los ojos qué cosas están adorando, qué cosas están dejando entrar al centro de su hogar, al living de su casa. Hay que abrir los ojos, porque en ese estilo festivo de la Navidad pagana, de la cual Jeremías decía que hay que tener cuidado con los caminos de las naciones. ¿Cuál es ese camino? Baile, alcohol, comer como si fuera la última vez, familias que abrazan las desgracias, algunos allí en sus peleas, bala, cuchillo, algunos terminan en el hospital, otros que pierden un dedo, un ojo usando cohetes y ese tipo de cosas, y otros terminan en el cementerio porque pierden la vida en una riña familiar o en un accidente de tránsito. Esos son los resultados que dan esas clases de navidades que la mercadotecnia impuso. Pero la Navidad de la Biblia tiene un significado bien diferente. Cuando los magos vinieron frente a aquel pesebre y encontraron al niño, dice que lo adoraron. Y ahí es bueno que digamos, no se pusieron a cantar. Como hoy se ha distorsionado el término en las iglesias y dice, este es un cántico de adoración. No, se postraron a adorar porque estaban reconociendo que ese niño era Dios hecho hombre. Y en los tres presentes que los magos le trajeron estaban reconociendo de que ese niño era Dios. El primer presente era oro. Y el oro en la Biblia está relacionado con la gloria de Dios. Y el oro en la Biblia y aún en la historia eran regalos que se le hacían a los reyes, reconociéndolos como tal. Y ellos estaban diciendo, este niño no solamente es Dios, sino que también Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y por eso lo adoraron. Y luego dice incienso. El incienso era un perfume que solamente se usó en Israel en el tabernáculo, en el lugar santísimo, donde solamente podían administrarlo los sacerdotes. Y si alguien se atrevía a hacer una imitación de ese perfume, tenía que morir. Así estaba en la ley. El incienso era una clase de perfume que identificaba la presencia de Dios. Y ese segundo regalo, presente que trajeron los magos, estaban reconociendo en el incienso que estaban en presencia de Dios.
Y luego la mirra junto con los aloes y las hierbas aromáticas era lo que se colocaban en las sepulturas. De hecho, al Señor pusieron aloes y mirra, y cuando los magos trajeron ese presente en mirra, ellos estaban reconociendo que ese niño iba a morir, pero iba a morir por el pecado del mundo y para ser el Salvador del mundo. Esa es la Navidad en la Biblia, no hay otra. No hay alcohol, no hay festejo, no hay gente descorchando sidra, champán, no hay bailes, no anda gente haciendo trencito, no hay carnaval carioca, no hay nada de lo que se ve en el mundo moderno. Esta es la Navidad de la Biblia, el encuentro de aquellos pastores, el encuentro de estos magos y la presencia de Dios entre nosotros, cumpliendo lo que decía Isaías 7:14. Y la Virgen concebirá y dará a luz un niño y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahí no estaba la prensa del mundo, no estaba la prensa religiosa, no había cámaras, no había máquinas fotográficas, celulares, nada. De la manera más humilde, Dios nació en un pesebre, se hizo hombre para ofrecerse al mundo como el Salvador. La verdadera Navidad y su mensaje central, que ha nacido en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo. ¿Qué haremos nosotros? Podremos comer como cualquier día y podemos orar como cualquier día y podemos reunirnos entre hermanos y alabar a Dios como lo hacemos en cualquier encuentro. Esto no tiene ningún ingrediente especial para nosotros, porque Dios nos mandó a recordar la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo, pero en ningún solo texto de la Biblia nos mandó a celebrar su nacimiento. Y entonces, si somos fundamentales y queremos estar apegados a la Biblia, vamos a tener una fiesta para nuestra alma, pero no esa del mundo, donde el arbolito es el centro, la fiesta de mi alma, Jesucristo el Salvador. Él es la figura central, Él mi alma. Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por poder compartir, Señor, y seguramente ella nos va a invitar a pensar y a revisar muchas cosas que hacemos en nuestra vida y podemos acercarnos más a tu palabra para obrar más correctamente y despegarnos del espíritu del mundo y de las imposiciones de este mundo. Ayúdanos, Padre. Danos discernimiento, danos sabiduría, y que aún en este descontrol mundano, nosotros aprovechemos la oportunidad de dar el testimonio de que Jesucristo es el Salvador y Él es el verdadero centro de la verdadera Navidad. Ayúdanos, Padre, a ser instrumentos en tus manos en estos días para dar un mensaje claro para las almas perdidas, y que puedan encontrarse en el árbol de la cruz con Jesucristo, el dador de la salvación eterna. Bendice tu palabra, Padre, bendice nuestras vidas. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, su palabra. Dios bendiga sus vidas. Hermano Omar va a venir para dirigirnos ahora en algunas alabanzas.